Shalom, Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Halajá. Hoy es día 25 de marzo, día 22 del segundo mes de Adar. Seguimos, Erev Shabbat Kodesh, perdón, seguimos estudiando en nuestra preparación y nuestro camino hacia la fiesta de Pesaj. La prohibición del Hametz en Pesaj encierra un carácter especialmente estricto, pues la Torá no solamente prohibió ingerirlo, sino que adicionó las prohibiciones de no ser hallado y de no ser visto en mi posesión, lo imatzé, velo yerae. A ello nuestros sabios agregaron la prohibición de la presencia de hametz en mezclas, aunque sea en una ínfima porción. Esto significa que el alejamiento del hametz en Pesaj es absoluto, ya que en la fiesta el hametz simboliza el mal, tal como está escrito en el Zohar, perdón, en cuanto que este producto es la inclinación al mal. Ahí se explica que el hametz insinúa o representa la tendencia a la arrogancia, pues la masa al leudar se infla, lo cual se asemeja al ensoberbecimiento y al agrandamiento de la materia, tal como el arrogante se agranda a sí mismo. Por el contrario, la matzá nos recuerda la humildad, pues ésta permanece en su dimensión natural, tal como el santo bendito él la creó. Aparentemente esta idea resulta difícil de comprender, ya que si el hametz representa la inclinación al mal, ¿por qué no se nos preceptuó de abstenernos de su consumo durante todo el año? Muy por el contrario, vemos que según nuestras fuentes, una de las virtudes del ser humano es que sabe producir exquisitas hogazas de pan leudado a partir de espigas de trigo. Para estos efectos, el Creador dotó al ser humano de inteligencia cognitiva y habilidad práctica para que puedan dedicarse al mejoramiento del mundo. El Eterno creó un mundo incompleto para que el ser humano pueda imitar el accionar divino y participar de su reparación por medio del desarrollo de la ciencia, la tecnología y el cultivo de los hábitos de laboriosidad. Esto significa leudar y mejorar la naturaleza, horneando panes leudados. De esta idea se deriva que el hametz es positivo, pero existen dos tipos de soberbia. El primero, cuando la persona se alaba a sí misma en exceso y piensa que es más sabio, fuerte y exitoso de lo que en verdad es. Toda persona consciente entiende que esta falencia afecta negativamente a la capacidad de efectivizar el potencial individual, ya que si su forma de juzgar la realidad es defectuosa, será incapaz de planificar sus acciones correctamente. Y entonces, en vez de alegrarse por sus realizaciones, toda su vida estará repleta de fallas y decepciones o desilusiones. Esta soberbia afecta negativamente al hametz bueno y no tiene relación alguna con la prohibición de ingerir productos leudados en Pesaj que ordena la Torá. Por el contrario, esta actitud de soberbia afecta negativamente el hametz bueno, perdón, de todo el año, pues impide que el ser humano cree cosas agradables en el mundo. El segundo tipo de soberbia está conectado con la prohibición de hametz y es en la actitud hacia el Creador. Una creencia fundamental de cada judío es que Dios creó el mundo con un propósito específico y todas las cuestiones en su raíz dependen únicamente de Él. Si bien Dios concedió al ser humano la capacidad de desarrollar y mejorar el mundo, esto se aplica al desarrollo de las ramificaciones de la realidad creada, pero afectar las raíces mismas de esta realidad no está al alcance del hombre, pues se trata de los fundamentos de la creación divina. El santo bendito Él creó el mundo y concede vitalidad a cada ser humano. Escogió al pueblo de Israel para ser su nación y les entregó su Torá. En todo ello, el ser humano no tiene permiso de influenciar. Por eso, cuando una persona se presenta ante su creador, debe envolverse en una gran humildad y hacerse de ella, y esforzarse por no introducir pensamientos humanos en los fundamentos creacionales, los cuales se asemejan a la prohibición del hametz en Pesaj. Así como existe un defecto terrible en quien duda si cometer o no suicidio, ya que está terminantemente prohibido cercenar la vida que Dios le concedió. De igual manera, es sumamente dañino introducir pensamientos humanos en los fundamentos de la fe. La fiesta de Pesaj en general y el Seder de modo particular tiene por cometido afianzar en nuestro interior los fundamentos de la fe israelita en cuanto a la existencia de un creador
providente para con sus criaturas, que escogió al pueblo de Israel para por su intermedio revelar su nombre en el mundo. Cada vez que se manifiesta un fundamento de la divinidad en el mundo, ocurre por medio de una realidad milagrosa, para de esa manera dejar claro que se trata de una acción divina y no humana. Es por esto, por lo que la salida de Egipto fue acompañada de maravillas, para publicitar que la elección del pueblo de Israel es una cuestión divina. Asimismo, la Torá fue entregada de un modo abiertamente milagroso en una generación que vivió 40 años en el desierto de un modo milagroso, sobrenatural, para que se sepa que se trata de una cuestión absolutamente vinculada a Dios. En otras palabras, los fundamentos de la fe se pueden percibir, más no se pueden inventar. Todo aquel que introduce un elemento o perspectiva humana en los fundamentos de nuestra fe comete una transgresión de idolatría. El Zohar nos insinúa que el Hametz en Pesach está vinculado a esa transgresión. Por ello, justamente, en esta fiesta que está destinada a afianzar en nuestro interior los fundamentos de la fe, se nos ordena cuidarnos de sobremanera de cualquier resto de Hametz en nuestros alimentos o pertenencias, pues este expresa nuestra arista humana, la cual está prohibido incluir en el momento en que nos ocupamos de los fundamentos de la fe y sus raíces. Sin embargo, durante el resto del año nos ocupamos de las ramificaciones de la creación, las cuales tenemos el deber de desarrollar y mejorar, y entonces el Hametz es bienvenido. Hasta aquí llegamos en nuestra halajá de hoy. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Umeborah, Chizku, Veimsu.